En este cursillo de problemas rurales vamos a ocuparnos hoy de un asunto que es crucial para la comprensión del deterioro de la diversidad cultural, de la diversidad ecosistémica o geoecológica en el mundo, porque tal deterioro ha sido capaz de modificar a nivel regional los ecosistemas. De allí que consideremos que nos enfrentemos a cambios incluso de carácter ecogeográfico. Bien, esta sesión se va a ocupar de el aplanamiento, ahora que se está usando mucho esta expresión, de la diversidad biocultural o de la memoria y prácticas bioculturales. Para ello pues hemos empleado varias obras de investigadores mexicanos y colombianos especialmente, quienes han sido mucho más sensibles a estos procesos intensivos de destrucción de la diversidad lingüística, agroecológica y geoecosistémica en el mundo, con un enfoque por supuesto especial en nuestros problemas latinoamericanos. Bien, una de las cosas pues cruciales que tenemos que mencionar es que existe en el mundo sistemas de producción campesinos. Los sistemas de producción campesinos incluyen las prácticas agrícolas de pueblos indígenas, las prácticas agrícolas de campesinos tradicionales y las prácticas campesinas de empresarios agrarios. Hemos usado esta expresión, sistemas de producción campesinas, para englobar a estos tres actores. Sin embargo, como más adelante veremos, lo campesino tradicional debe ser circunscrito a unas características sociológicas y antropológicas e incluso agrosistémicas muy especiales, pero aquí no vamos a entrar en esos detalles. Si observamos quiénes y cómo se produce el 70% de los alimentos del mundo, con cifras de 2009, vamos a encontrar que en este marco socioeconómico de la producción campesina se, eh, pues se encuentran estos actores que acabo de mencionar. Es decir, ellos son los responsables del abastecimiento de casi el 70% del stock de alimentos en el mundo. Es una cifra muy importante porque el 30% restante está en manos de sistemas de producción capitalistas, de predios medianos y predios grandes, que están sometidos a paquetes biotecnológicos de altos rendimientos y a procesos de mecanización agrícola. Bien, la mitad de la población mundial en general está vinculada de uno u otro modo a la producción agraria. Esta es otra cifra muy importante que los filósofos, los sociólogos, los economistas, los líderes políticos del mundo suelen olvidar. Casi siempre las reflexiones que se hacen sobre dramas, problemas, incluso sobre la pandemia hoy, hacen curiosamente referencia a los problemas cotidianos de poblaciones urbanas o urbanocentradas. Pero aquí estamos considerando que casi la mitad de la población mundial no vive en la ciudad, no se dedica a actividades propiamente urbanas, ni mucho menos están vinculados a actividades directamente agrícolas. Aquí estamos hablando entonces que casi la mitad de esta población no tiene nada que ver con las prácticas de vida o subsistencia de la
economía urbana en general. Bien, esta mitad de la población mundial se ha dedicado a la producción agrícola, a la producción pesquera, a la ganadería, a la explotación de territorios costeros, fluviales, marítimos, por lo cual ustedes pueden encontrar una amplia diversidad de actores como campesinos, indígenas, cazadores, recolectores, pescadores, urbanos que se campesinizaron, entre otros o entre los principales. En las áreas suburbanas también podemos encontrar campesinos, personas que se campesinizaron o personas que están alternando actividades obreras y campesinas, pescadores, personas que se dedican en los vacíos urbanos a producir huertas o sementeras. Y por supuesto en las zonas suburbanas tenemos los actores que solemos ver en las zonas suburbanas, es decir, personas en proceso de campesinización, campesinos obreros, urbanos que se dedican a sementeras. Bien, como pueden notar, es una población muy importante de la que estamos hablando, casi 3.000 millones de seres humanos. ¿Cómo se encuentra distribuida esta población? Esta población se divide en 1.500 millones de campesinos, los cuales están distribuidos en 380 millones de fincas. Hay 800 millones de productores con las características que les mencioné en huertos urbanos y suburbanos. Hay 410 millones de recolectores de cosechas en bosques y en sabanas. 190 millones de personas dedicadas al pastoreo y 100 millones de personas dedicadas a la pesca artesanal. Como pueden notar, esto supera los 3.000 millones de seres humanos, de los cuales una parte importante producen sus propios alimentos, además de abastecer los mercados urbanos que requieren de sus productos alimentarios especialmente, pero también no alimentarios, como también la provisión de servicios ambientales. Estamos hablando de agua, estamos hablando de sumideros de carbono, estamos hablando de depuraciones de la contaminación urbana, etc. Bien, los sistemas de producción campesinos son muy resilientes al proceso de expansión del capitalismo. Es decir, en los últimos 500 años, esto que hemos denominado el proceso de urbanocentramiento de los estados, no ha podido destruir los tejidos sociales de los sistemas de producción campesinos que dan soporte a su producción alimentaria y no alimentaria, pero fundamentalmente alimentaria. Y especialmente en los últimos 70 años, que es un periodo en el que se intensifica la degradación de los ecosistemas y de los agrosistemas bajo la etiqueta de la Revolución Verde, estos sistemas de producción campesinos se han logrado sostener o han sido resilientes. Incluso la cantidad de personas dedicadas a las actividades agrícolas en las últimas 5 décadas ha aumentado de forma considerable, si ustedes ven los estudios, contados en cifras absolutas, ¿no? A pesar de que la población urbana empieza a ser más importante que la población rural. En números absolutos, la población rural dedicada directamente a las actividades agrícolas sigue en aumento. Es otro dato muy importante que también se suele olvidar dentro de las grandes narrativas sobre la crisis civilizatoria, las salidas al paradigma de explotación de la naturaleza o
a los procesos anticapitalistas. Bien, ¿cuáles son los beneficios sociales y los beneficios que nos deja la agrobiodiversidad? Que son dos consecuencias poderosas que ayudan a estabilizar la salud del planeta y a garantizar la salud de los ecosistemas. Pues bien, uno de ellos que es muy importante es que estas actividades agrícolas campesinas, definidas como les mencioné desde un principio, han sido capaces de absorber el problema del desempleo en momentos críticos de empleabilidad urbana o de ocupación urbana, han podido atender los déficits alimentarios que se han presentado en muchos momentos, han logrado aliviar la pobreza o contribuir a ella, y por supuesto han contribuido a conservar la agrobiodiversidad. Cuando se les permitió seguir ocupando estos territorios dedicados a estos sistemas de producción agrícola, pues aseguraron estas actividades. E incluso, a pesar de todas las presiones que genera la gran agroindustria y las presiones que generaron las políticas monocultivistas. Bien, otra condición favorable es que efectivamente contribuyen a la mitigación del cambio climático y de la seguridad alimentaria. La actual agrobiodiversidad en manos de estos campesinos está paliando de por sí el cambio climático y es una de las garantías viables y efectivas que hoy mismo disponemos y que muy difícilmente podemos modificar para asegurar el stock de alimentos de la humanidad en una parte importante que ya vamos a ver. Por ejemplo, el 70% de este stock de alimentos del globo, producido por los sistemas de producción campesinos, si se quisieran sustituir por programas de desarrollo biotecnológico o programas agroindustriales a gran escala o con agricultura mecanizada en medianos y grandes explotaciones agrícolas, pues efectivamente sería claramente irreal o claramente impracticable. Por ejemplo, tratar de un tiempo como de 25 años, sustituir este inmenso stock de alimentos que se producen a través de sistemas de producción campesinos mediante la destrucción de sus prácticas agrícolas tradicionales a fin de garantizar la producción alimentaria a través de este capitalismo agrario o agroindustrial, pues sería realmente una ilusión o una gran equivocación, que es un asunto que también vamos a ver más adelante y que tiene que ver directamente con las altas eficiencias en el uso de los recursos que reportan estos sistemas de producción campesina y que no, a la fecha, no ha podido superar el capitalismo agrario o el capitalismo agroindustrial. La agrodiversidad conserva diversos valores ambientales de muchas maneras. Hace uso de cultivos múltiples, hablamos de los relevos, de los intercalados, de los asociados. Para esto pues vamos a tratar de definir algunos de sus aspectos. Los intercalados se siembran en franjas, en surcos o de manera dispersa. Los de relevo hacen referencia a cultivos que pues, son sustituidos por otros con un tiempo razonable de descanso, y los asociados mezclan varias plántulas o semillas en un solo surco o franja. Por supuesto, también encontramos otro tipo de cultivos que son los policultivos, que constituyen pequeñas parcelas de unicultivos en vecindad, garantizando su interacción, es decir, lotes de unicultivos que hacen vecindad con otros unicultivos. Estamos hablando de lotes en pequeña escala.
De esta forma, ¿qué se puede garantizar? Pues la conservación del material genético y todas sus virtudes o sus cualidades fenotípicas. Podemos garantizar la resistencia a las sequías, la resistencia a los excesos de humedad, tanto en el suelo, especialmente en el suelo, las altas o las bajas temperaturas y el ataque a comensales, ¿no? Y otro tipo de enfermedades. Estas son, pues a grandes rasgos, las ventajas que empezamos a ver desde el punto de vista ecológico de tener pues una práctica de cultivos múltiples dentro de la agrobiodiversidad y sus impactos en la conservación de los agrosistemas. Otra ventaja que nosotros podemos percibir es la capacidad de resguardar la diversidad molecular, de orden biológico por supuesto, que efectivamente contribuye a regular las conexiones entre los insectos, los microorganismos, entre estos microorganismos y los insectos, la descomposición de la materia orgánica, el ciclaje de nutrientes, el mantenimiento de la fertilidad del suelo y por supuesto por esta vía hacer frente al cambio climático. Por supuesto hay una tensión entre la agrobiodiversidad y el capitalismo agrícola que a la fecha se sigue profundizando, pero que como ya les mencioné, hay en los sistemas de producción campesina una alta resiliencia a su penetración. Estos agrosistemas campesinos garantizan una diversidad ecosistémica importante y geoecosistémica, garantizan también una diversidad biológica y efectivamente se oponen de forma frontal a los impactos ambientales del capitalismo agrícola, pues que tienden por su esencia a aplanar, ahora que estamos hablando de aplanamientos, la diversidad genética, biológica y ecosistémica del planeta. Bien, hay que hacer aquí un momento de salto al pasado y tratar de mencionar pues las distintas consecuencias de la expansión del capitalismo agrario. Por ejemplo, en los últimos 200 años, este capitalismo agrario donde ha podido llegar ha disminuido todo tipo de diversidades culturales. Estamos hablando de la diversidad lingüística, de la diversidad cosmológica, la diversidad agroecológica, la gastronómica, la arquitectónica, la de vestuario. Bueno, el conjunto sería enorme de impactos que genera la expansión de este capitalismo agrario. Yendo mucho más atrás, debemos mencionar cuáles son los grandes valores agrobiodiversos que se estarían amenazando con el proceso de profundización del capitalismo agrario o de la revolución verde. Si nosotros observamos desde el 12.000 o 10.000 antes de Cristo, que por los registros arqueológicos son las fechas que podemos ubicar en las cuales aparecen las primeras experiencias de agricultura, pues lo que estamos viendo es que en los últimos años los conocimientos, prácticas acumuladas, bueno, en general saberes de coevolución campesino y medio ambiente es lo que se está amenazando. Y esto pues ya tiene resultados nefastos que ahorita vamos a especificar. Otra cosa que se amenaza directamente son pues las cientos de miles de selecciones, domesticaciones, adaptaciones de semillas, plántulas, animales, y que efectivamente se encuentran desde hace 500 años por lo menos en un proceso de trituración a manos de la expansión del capitalismo urbano
o urbanocentrador. Bien, ¿por qué hacemos un énfasis sobre la importancia de las prácticas bioculturales? Porque no solamente porque la mitad de la humanidad sigue conectada a los sistemas productivos agrarios bajo formas tradicionales y que cumplen una función estratégica para la supervivencia de una parte importante de la humanidad, estamos hablando de casi el 70% de la humanidad, sino que también allí se encuentran las claves eh, o los modelos en la práctica ya desarrollados de sustento de salidas socialistas democráticas a la crisis civilizatoria actual o de salidas utópicas civilizatorias, ¿no? Distintas, por ejemplo, a los proyectos del socialismo democrático que hoy están en boga con la obra de Piketty y otros autores, ¿no? Stiglitz también a su manera ha formulado propuestas en este sentido. Por eso es importante hacer un giro en estas miradas y tratar de reflexionar sobre esa otra mitad de la humanidad que ocupa un lugar importante en el mundo y sobre la cual se habla muy poco, ¿no? La que produce alimentos o la que produce en las zonas rurales toda suerte de bienes y servicios que dan soporte a la vida urbana. Bien, en el siglo XVI, para que empiecen a ver ustedes las cifras en concreto sobre los impactos sociales que ha generado el proceso de expansión del capitalismo urbano y el capitalismo agrario, en el siglo XVI se perdieron el 16% de las lenguas que se hablaban en el globo. Es decir, que en la medida en que se expandía el mercado, en la medida en que se modificaban los hábitos o las costumbres de las poblaciones, también se iban modificando la diversidad lingüística en el mundo. En solo 100 años se produjo este gran impacto ya, que es una cifra importante y que ustedes deben tener en cuenta. Pero si vamos a mirar qué pasó en el siglo XX, donde la ferocidad de la expansión del capitalismo es más que constatada, está más que constatada, se extinguió el 90% de las lenguas que se habían estimado para el siglo XVI. Se afirma incluso que entre el 6 y el 11% de las lenguas que hoy sobreviven estarían en peligro de extinción en los próximos años. Entonces, uno de los impactos del capitalismo, no solamente ambientales, sino en el plano de lo social, es la destrucción de la diversidad lingüística en el mundo, y estas cifras son absolutamente contundentes. Ahora, si cambiamos el foco y vemos esto desde la perspectiva de los territorios indígenas y campesinos, vamos a encontrar las siguientes cifras. Entre el 51 y el 53% de los idiomas que hoy se hablan son o están viviendo en aldeas o comunidades menores a 10.000 habitantes. Es decir, que más de la mitad de los idiomas del mundo están concentrados en el 0.2% de la población mundial. Estas personas o estas comunidades solo viven en 9 países y curiosamente se concentran en la franja intertropical, es decir, están en zonas de trópico húmedo, en zonas cálidas semidesérticas, en regiones altas secas y frías, todas ellas expuestas a una alta vulnerabilidad por cambio climático y degradación ambiental en general. Un dato importante respecto a esta población, que pues es mega diversa en perspectiva lingüística, es que buena parte de esas comunidades viven en zonas rurales y son también comunidades indígenas. Bien, ahora tratemos de ver esto desde el punto de vista
de las especies de plantas y animales que se han domesticado y que han sufrido un profundo deterioro en los últimos 200 años. Bien, durante el Neolítico, estamos hablando más o menos entre el 10.000 antes de Cristo, ¿no?, y el 5.000 antes de Cristo, asistimos a la domesticación de más o menos 1.200 a 1.400 especies de plantas y animales. Y en general, cuando observamos todas las revoluciones agrícolas, es decir, todos los centros de diversidad agrícola donde se presentaron las primeras domesticaciones, lo que pues podemos decir es que en esa sumatoria se generaron cientos de miles de nuevas variedades de plantas y de razas. Por ejemplo, solo 12.000 variedades de papa pues exhiben la riqueza de estas prácticas de domesticación, y las 10.000 variedades de arroz que se conocieron pues también dan cuenta de esta práctica agrícola generadora de riqueza a través de variedades, o a través de la producción de variedades. Aquí también es importante mencionar que estos centros de diversidad agrícola hoy mismo ostentan también una alta diversidad de variedades de cultivos y de animales. Es decir, no solamente fueron el centro de domesticación de plantas y animales en distintos lugares del globo, sino que regionalmente persistieron a lo largo de los milenios y aún contienen unas altas tasas de diversidad en cultivos y de variedades de cultivos y de animales. Los centros de diversidad agrícola que nosotros podemos identificar hoy son entonces Mesoamérica, la región andina, África Central, Etiopía y otros, el cercano oriente, bueno, la famosa media luna fértil, el sureste de Asia, el Pacífico Sur, exactamente el este de la India, el sur de China, la Polinesia, principalmente eso. La mayoría de estos ubicados en la franja intertropical. En estos lugares, exceptuando unos pequeños bolsones, por ejemplo en el norte de China, en el sureste de los Estados Unidos, hacia el noreste de América del Sur. Exceptuando estos bolsones, nosotros encontramos que en estos lugares se presenta una alta diversidad agrícola y coinciden con la franja intertropical. También ustedes pueden notar que estos centros de diversidad agrícola también corresponden a lugares de una presencia diversa de pueblos indígenas y también de una concentración importante de unidades de producción campesinas en el mundo. La población rural, pues implicada en actividades agrarias, ganaderas, pesqueras, actividades artesanales de pesca en ríos, humedales interiores, lagos, deltas, territorios marítimos, bueno, entre otros, y sus funciones recolectoras en las cosechas de los bosques y selvas, que no emplean pues métodos modernos, no se someten a la industrialización de la producción, bueno, son considerados aquí como campesinos tradicionales e indígenas. Esto lo hago con el fin de ir precisando las categorías que vamos a ir usando en el resto del cursillo. Por el contrario, los capitalistas agrarios son o están caracterizados, ¿no?, por practicar estas biotecnologías o estos esquemas de producción de agrícola industrializados. Bien, los campesinos tradicionales vamos a considerarlos de acuerdo en el mundo, vamos a considerarlos en función del territorio o en función de las posesiones que ellos tienen. Por ejemplo,
los campesinos poseedores de lotes menores a 5 hectáreas, distribuidos en solo 17 países, que ya vamos a ver cuáles son, corresponden a 1.497 millones de minifundistas para cifras de 1999. Esto indica pues una fuerte fragmentación de la pequeña posesión rural, que efectivamente se ha venido fragmentando aún mucho más que antes. Si por ejemplo revisamos las cifras de 1990, donde los minifundistas eran de 1.267 millones de minifundistas. Es decir, en la medida en que pasan las décadas, nosotros vemos que aumenta la fragmentación de la tierra agrícola o de otros usos que garantizan la producción agrícola. Estamos hablando de lotes menores a 5 hectáreas. Estos productores son campesinos tradicionales o indígenas. Es importante aclararlo. ¿Qué países tienen esta enorme cantidad de minifundistas? Estamos hablando de China, India, Pakistán en orden, Irán, República de Corea, Argelia, Egipto, Tanzania, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Venezuela. Para que ustedes se den una idea de la importancia de la región andina, en esta clasificación de los 17 países que acabo de hacer, tenemos a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, pues cumpliendo un papel importante en el peso de esta gran cantidad de minifundistas. Repito, 1.497 millones de minifundistas. Bien, los productores tradicionales, estos campesinos tradicionales con posesiones menores a 5 hectáreas, dicho de manera muy estimada, cargan en el pesado fardo pues, de suplir la demanda del 30 al 35% de la población mundial. Estamos hablando de que aseguran el abastecimiento de 1.900 a 2.200 millones de personas. Es decir, la agricultura tradicional sobre hombros de los indígenas y sobre los hombros de los campesinos estaría produciendo una seguridad alimentaria para al menos 3.397 millones de personas. Es decir, a 1.497 millones de minifundistas, campesinos e indígenas, más los 1.900 millones de personas que atienden, ¿no?, cuando llevan sus productos a los mercados locales. Es decir, porque ellos no solamente producen para el mercado, sino que también producen en economías de autoconsumo. Casi la mitad, entonces, de la población del planeta está, de uno u otro modo, estaba abastecida por métodos vernaculares o tradicionales de producción campesina, tradicional e indígena. En lo que tiene que ver con la agroindustria, en escala global, para esa misma época que les estoy refiriendo, solamente estaba abasteciendo entre el 20 y el 22% de la población. Estamos hablando de que estaba atendiendo 1.200 millones de personas. Y la agricultura, bajo la dominancia de los esquemas de la Revolución Verde, estaba llegando al 43% de la población. Esta agricultura, bajo la dominancia de la Revolución Verde, incluye una buena cantidad de productores campesinos tradicionales y también de productores indígenas que hacen uso de los mecanismos de producción limpia o más limpia, o sencillamente cultivan según los paquetes biotecnológicos tradicionales. Por supuesto, hay otra porción de esta agricultura de la Revolución Verde donde campesinos tradicionales e indígenas no participan. Bueno, estamos hablando entonces que atiende esta agricultura con esta diversidad de actores sometida pues a los esquemas de Revolución Verde a atender 2.600 millones de personas. Bien,
Recordando también pues que el resto de la producción de alimentos, estamos hablando de casi un 30%, está en manos de métodos de producción tradicionales sin ningún tipo de contacto, de indígenas y de campesinos tradicionales, sin ningún tipo de contacto con los esquemas de la Revolución Verde o los esquemas agroindustriales. Bien, en resumen, lo que nosotros podemos afirmar es que los sistemas de producción campesinos hacen una optimización enorme de los recursos disponibles o de los territorios disponibles y sus distintos bienes ambientales. Es decir, en poca tierra producen mucho y es una eficiencia alta que por ahora no podrían alcanzar los esquemas de producción agroindustriales o de la Revolución Verde. Ya veremos con estas cifras por qué se afirma esto. Bien, si se apela a la narrativa sobre la eficiencia y la eficacia del capitalismo agrario en lo relativo al uso de los recursos, y recientemente pues defendidos por los programas globales de producción más limpia, producción verde y desarrollo sostenible, también pues habría razones para implementar políticas modernizadoras de desarrollo rural en la agricultura tradicional. Pues la agroindustria y los agroecosistemas tampoco habrían razones para implementar políticas modernizadoras, aclaro, de desarrollo rural en la agricultura tradicional. Pues la agroindustria y los agrosistemas de altos inputs, o sea, de altos insumos, soportan la demanda del 65% de alimentos de la humanidad y otros servicios, por supuesto, de la humanidad, con una alta concentración de la tierra agrícola y ganadera. Por el contrario, el 35% de la población del globo es soportada por minifundios menores a 5 hectáreas de manera muy estimada de campesinos e indígenas, los cuales en sumatoria apenas tienen el control de una pequeña porción de la tierra agrícola, de pastoreo y de territorios dedicados a la pesca artesanal. Esto es una tesis importante que se debe defender en la medida en que las eficiencias que se muestran en los sistemas de producción campesinos tradicionales e indígenas son un ejemplo crucial para poder entender pues que con pocos recursos, con poca tierra, son capaces de garantizar la demanda del 35% de la población del globo, mientras que la gran propiedad sometida a procesos agroindustriales o a esquemas de revolución verde y que consumen una cantidad importante de suelo, están soportando el 65% de la demanda de alimentos de la humanidad. Bien, con estos elementos entonces hemos tratado de evidenciar que los sistemas de producción campesinos, entendidos bajo estas modalidades que hemos mencionado, es decir, que incluye campesinos tradicionales, que incluye indígenas y campesinos que hacen uso en pequeñas propiedades de algunos esquemas de la Revolución Verde, ofrecen todavía alternativas muy eficientes para garantizar un abastecimiento alimentario enorme del mercado de alimentos mundial. Y también se evidencia con ello que pues, estas poblaciones, que son del orden de la mitad o casi la mitad de los seres humanos, están garantizando o resguardando la conservación de la agrobiodiversidad del planeta y que incluso también están garantizando la poca diversidad lingüística que hoy ostentamos en vista de las destrucciones que yo acabo de narrarles, como también la diversidad de cosmologías que van aparejadas a esta diversidad lingüística.
Bueno, cualquier inquietud, entonces la resolvemos en la sesión de intervenciones. Gracias.